Hola, buenas casi tardes. Muchas gracias por venir a esta mesa redonda sobre la innovación jurídica de los comunes. Mi nombre es Ana Méndez de Andés y voy a moderar esta mesa, para la que contamos con Ana Rodríguez, que es investigadora de la Red de Saberes de Quito y que además cuenta con una amplia experiencia institucional, ya que fue ministra de Cultura de Ecuador y ha trabajado también en el gobierno local de Quito. A su izquierda, Álvaro Porro, comisionado de Economía Social, Desarrollo Local y Consumo del Ayuntamiento de Barcelona, que, digamos de una manera inversa, tiene experiencia activista en temas de agroecología y también de derecho a la ciudad. Y, por último, Edurne Irigoyen es la jefa de gabinete de la Concejalía de Coordinación Territorial y Cooperación Público-Social y también tiene su parte de experiencia activista en temas relacionados con la ciudad y el territorio. Lo que le hemos pedido a estas tres personas para explicar de las experiencias es que nos cuenten un poco cuáles son experiencias de articulación de estos comunes urbanos en las distintas ciudades y también un poco una reflexión de cuáles son los elementos específicos de innovación jurídica que puedan ellas identificar que se van a dar. Entonces creo que el orden es Álvaro va a hablar primero, después Edurne y por último Ana. ¿Me dices a los 5 y a los 8, por ejemplo? A los 5 y a los 8, sí. Vale. ¿Hola? Sí. Ah, bueno, esto lo tenemos que poner en... Control L. Vale. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Si vamos muy rápido hablando, desde traducción nos decís. La verdad es que es un buen marco, ¿no? Como muy teatral. No sé si tiene relación con el tema. Lo jurídico y lo teatral no suelen casar bien, pero bueno. Yo no soy jurista, soy comisionado de Economía Social, Desarrollo Local y Consumo. De hecho, en el día a día de lo que explicaré, más que yo está Laia Forné, que estaba por aquí, que ahora estaba en otra de las sesiones. O sea que hay un punto de detalle que yo tampoco vivo tanto en el día a día. Pero sí que creo que hay una conexión muy fuerte entre el imaginario, la energía, la práctica que levanta la economía social y solidaria y la idea de comunes urbanos. Por tanto, tiene todo el sentido que lo estemos trabajando también desde nuestra área. Sobra decir que hay una apuesta importante por parte del Ayuntamiento de Barcelona, o al menos del Gobierno, actuar por repensar lo público o ensanchar la idea de lo público y aquí es donde entra esta idea de los comunes urbanos. No me extenderé en eso, que creo que ya se hablará mucho en la conferencia. Sí que creo que hemos de poner toda nuestra atención en poder como ensalzar mucho cuáles son las singularidades, los valores añadidos que tiene estas otras formas de plantearte la gestión de lo público. Pero que a la vez también, y es importante, y tampoco quiero ser especialmente provocador, pero tampoco a acercarnos a ello con excesiva inocencia o incluso fetichismo ideológico, ¿no? Es decir, por supuesto en la gestión de lo común y en el concepto de comunidad y en todo lo que no es necesariamente público institucional, podemos tener muchísimos también dejes que pueden enlazar con lo caciquil o con la arbitrariedad o con el amiguismo o con la endogamia y por tanto no hay nada, digamos, libre de pecado y todo tiene una potencialidad para determinadas actividades. Por tanto, me gustaría marcar un punto de partida, decir, vamos a ver qué es lo que nos puede aportar de potente, dónde realmente puede jugar un papel, dónde puede aportar algo que no pueda aportar lo público institucional y dónde no. Y donde lo público institucional tiene un camino a recorrer que difícilmente podrán hacer otras visiones de lo público. Simplemente sería eso, ¿no? Para evitarnos, porque a veces sí que en esta ola que hay con el tema de lo común y a veces sí que tengo esa percepción como que podemos caer en discursos un poco inocentes
que pueden terminar retroalimentando visiones como un poco neoliberales del mundo, ¿no? Y yo creo que eso siempre está bien que nos lo recordemos antes de hablar de esto. Bueno, yo en particular hablaré sobre todo de un programa que hemos llamado Patrimonio Ciudadano. Inicialmente se llamaba Comunes Urbanos, pero no sé si sabéis que al final nuestro espacio político ha acabado llamándose Los Comunes, de manera así mediáticamente se le llama Los Comunes. Entonces, los programas o las cosas que tenían la palabra común o comunes, quedaban como un poco maltrechas, ¿no? Como si fuera algo que quisiéramos apropiarnos de una marca o algo así. Entonces, cambiamos el nombre y ahora se llama Patrimonio Ciudadano. Y está bien, porque puede ser que interpele a más gente desde esa perspectiva. A ver si lo tengo que hacer para aquí. Sí. Vale. Sí, no me gustaría, ya digo, no quiero detenerme mucho en aspectos muy teóricos. Yo creo que ¿por qué un marco para la gestión comunitaria de los bienes públicos? Creo que es relativamente obvio, al menos en estos entornos, el por qué se hace. Pero básicamente si algo busca es, como resalta esta frase, es buscar nuevas formas de interacción o de relación que generen nuevas relaciones de poder y que por tanto tengan una dimensión transformadora, pero sobre todo hay algo de promover nuevas formas de interacción y de relación. Por tanto, el cómo nos relacionamos, cómo interaccionamos se convierte en un elemento absolutamente central. Y el otro elemento aquí clave es el patrimonio público, que es un concepto que ha estado durante muchas décadas muy acotado a un determinado régimen de propiedad de la institución pública, pero que en realidad es un concepto que puede ir mucho más allá, sin perder de vista, y de nuevo enlazo con la advertencia inicial, que es un patrimonio público, es un recurso público y por tanto su gestión, por mucho que esté en manos de una comunidad que en ese momento se ha erigido como de alguna manera legítima, tiene que también tener unos elementos de transparencia, responsabilidad, etcétera, etcétera, que son necesarios. Pues voy a ir tirando rápido, no me voy a parar en todas porque si no, no llegaré. Sí que decir que en Barcelona hay una historia de movimientos y de relación con lo público, con movimiento vecinal, con movimientos sociales de diferente tipo, que yo creo que esta idea de alguna manera siempre ha estado presente, quizás no tan presente en la institución, pero siempre ha estado bastante presente, o al menos en las prácticas y no en los marcos teóricos de muchos de los actores que están activos en esta ciudad, pero que de hecho desde hace ya tiempo funcionaba algo que podríamos sobre todo materializar en lo que llamamos la gestión cívica, que era la gestión de equipamientos públicos, sobre todo centros cívicos, casales culturales, desde entidades vecinales, comunitarias del territorio. Lo que pasa es que sí que la sensación que nosotros teníamos cuando llegamos al gobierno es que eso se había hecho mucho en base a procesos como poco sistemáticos, ¿no? Como más en base a pues a veces relaciones personales, y aquí no lo digo en un sentido excesivamente negativo de amiguismo, pero sí que, pues personajes carismáticos que conseguían generar conexiones carismáticas con actores institucionales, o la otra forma que era paz por territorio, es decir, había un conflicto y la forma de generar una cierta pacificación era que gestionabas tú ese espacio, ese servicio, ese equipamiento, ¿no? Que no es necesariamente un devenir negativo, pero no había un enfoque sistemático de cómo queremos hacer una política pública en ese sentido, cuáles son los marcos para hacerla, cuáles son los espacios donde la puedo proponer, desde donde se toman esas decisiones, y por lo tanto inevitablemente tenía un cierto punto discrecional, tanto en el aspecto negativo como en el positivo del concepto discrecional. Por eso, aquí no me entretengo mucho. Digamos que ahora lo que estamos intentando crear es, vamos a hacer una política con mayúsculas de todo ese tipo de formas de interacción, de gestión de lo público desde otros espacios no puramente públicos institucionales. Y ese intento, pues, a veces tiene las consecuencias deseadas de que pues, más gente, más entidades, más proyectos pueden salir porque es más conocido el marco, porque sabes de dónde tienes que presentar, porque sabes a qué atenerte, porque la institución te brinda la oportunidad de hacerlo de manera explícita, pero también tiene consecuencias a veces contradictorias o contraintuitivas, de que a veces se dificultan, porque también, como se había hecho en base anteriormente a elementos poco sistemáticos y por tanto pues, relacionales, casuales, muy coyunturales del momento,
puede haber proyectos que en ese sentido pues no encontraban, o sea, en este nuevo marco, que es más exigente, a la vez que más transparente y más intenta impulsarlo más, pues encuentra más trabas. Entonces me voy directamente entonces porque se me va el tiempo volando, me voy directamente a un esquema que a mí me parece que ayuda bastante a entenderlo. A ver si lo encuentro. Sí. Tendríamos como dos grandes líneas de trabajo. La de patrimonio ciudadano, que es la que básicamente habla de cesión de bienes patrimoniales, es decir, básicamente locales, como muchos espacios solares donde se hacen huertos, algún espacio verde, pero tiende a ser sobre todo eso, o sea que está muy vinculado a la cesión de un espacio físico, y donde ahí hemos creado diferentes instrumentos, artefactos que nos permiten generar esa política más sistémica y menos discrecional. Por un lado, una mesa de patrimonio ciudadano, es decir, un espacio de coordinación entre áreas del ayuntamiento desde donde se analizan las propuestas y donde tú puedes hacer una solicitud, desde donde también se intenta articular un catálogo de patrimonio ciudadano, porque uno de los primeros problemas que teníamos que no teníamos inventariado cuáles eran todos ese patrimonio disponible, que en muchos casos es bastante. Una nueva revisión de cómo se planteaban esos convenios en términos jurídicos, porque ya, como os contaba antes, pues había como modelos muy basados en causísticas muy específicas, en circunstancias muy específicas, y luego una oficina de patrimonio ciudadano, que al final, cuando utilizamos la palabra oficina, normalmente queremos decir que hay un interlocutor técnico en el que tú te puedes dirigir, que está predispuesto a interlocutar contigo en esa temática, y digamos, se abre una ventanilla, ¿no? Una ventanilla única desde donde derivar luego las cosas. Luego hay otra parte que es la de gestión comunitaria de servicios, que es la que tenemos, digamos, menos desarrollada. Digamos, igual que el de patrimonio ciudadano está bastante, no diría acabado, pero bastante avanzado, lo de gestión comunitaria de servicios está iniciado, pero no está muy avanzado. Y aquí es donde, más allá de la gestión de un espacio, también nos planteamos la provisión de un servicio público que sea en base no necesariamente a una licitación o un concurso público como establece la ley de contratos, sino a otros marcos de gestión cívica donde pueda haber bueno, pues otro tipo de marcos como puede ser la concertación, etcétera. Y aquí yo creo que hay un elemento, un instrumento muy concreto que es también que me gustaría resaltar, que es el balance comunitario. Y aquí vuelvo para atrás. El balance comunitario parte un poco de estas 4 ideas, ¿no? Es básicamente establecer un instrumento que nos permita evaluar los proyectos y las prácticas de allá donde se está cediendo recurso público, por ahora principalmente espacio físico público, en base a estas 4 ejes, ¿no? Sostenibilidad del proyecto, el retorno social que genera a la ciudad, a la sociedad, la participación, las dinámicas de participación que es capaz de generar en su entorno, y el arraigo, entendiendo que como son espacios físicos tienen mucho que ver el arraigo con su entorno cercano. Aquí lo que se valora en principio son diferentes indicadores. Está basado en el balance de economía social, que es un balance generado, que ya funcionando ya bastantes años, generado por la Red de Economía Solidaria de Cataluña, que es básicamente un balance que se utiliza en la economía social y solidaria para evaluar los proyectos en términos, bueno, pues sistémicos, ¿no? De una perspectiva social, ambiental, democrática, en general de proyectos económicos, empresariales. Pero aquí estamos haciendo una versión que le llamamos balance comunitario, que nos tiene que permitir poder evaluar estos proyectos de manera que podamos establecer los criterios para acceder o no acceder a esas cesiones en base a algún tipo de marco que tenga una cierta objetividad y que pueda ser comparable, que puedas saber un poco a qué te atienes, ¿no? Y que esté inspirado en los principios que garanticen que si yo estoy poniendo un recurso público al servicio de la sociedad, pero mediante un entorno comunitario, una entidad, etcétera, que es la que lo gestionará, haya una serie de aspectos básicos que se tienen que cumplir y que tienen que garantizar pues, que tienen sentido, ¿no? que haya esa cesión de recurso público. Por tanto, ya tendríamos que entrar en aspectos más técnicos de qué indicadores que encuentra, pero bueno, sí que tienes entiendo que ya debe acabar, ¿no? Sí. Una herramienta de autodiagnóstico, por tanto, permite también la mejora continua y permite plantear planes estratégicos desde ahí.
pone en valor y visibiliza el impacto comunitario, o sea, no solamente lo tenemos que ver como un elemento, una herramienta de fiscalización, digamos, todo de que también lo puede tener, sino es una herramienta también que permite poner en valor todo ese retorno, todo ese impacto en el que nosotros justificamos una política pública de este tipo, pero que a veces no es tan evidente para todo el mundo, sobre todo si tiene otros sesgos ideológicos. Y por último, permite definir, evaluar y justificar cuando estamos ante un uso social, abierto y participativo de un recurso. Serían como los elementos que lo inspiran. Y me voy a la última diapositiva. Bueno, si alguien quiere conocer el balance en el que está basado, aquí tenéis el balance de economía social, el de la red de economía solidaria, que lo hacen, creo que este año han sido 200 empresas lo que lo han hecho, 200 empresas y entidades, o sea que tiene ya un recorrido y con formatos informáticos, etcétera. Y por otro, bueno, planteaba algunos retos que quizás para cuando llegue el debate podemos volver a entrelazar, pero bueno, que por ahora os apunto aquí en pantalla. Yo creo que claramente desde la perspectiva jurídica el tema de la concurrencia o adjudicación directa es uno de los elementos importantes de este debate, el tema de cómo respetar la autonomía de los proyectos y a la vez mantener una responsabilidad en el uso de recursos públicos, cuáles son las obligaciones y a la vez los derechos de esas comunidades que pasan a gestionar recursos públicos, cómo garantizamos que esa idea de comunidad no acabe generando espacios endogámicos, ¿no? Y que realmente sean abiertos. Todos creo que conocemos casos donde la gestión comunitaria no necesariamente ha implicado mayor apertura, y por tanto no pensar que son condiciones automáticas. Sí, y bueno, yo creo que por ahora lo dejo ahí y ya luego entraremos en otros temas. Gracias. ¿Te pongo aquí algo? No, vale. Vengo sin presentación porque como era mesa redonda he pensado que así era más ágil. Bueno, el contexto de Madrid era... Cuando llegamos, digamos, al Ayuntamiento de Madrid en 2015, el contexto era lamentable, vamos, básicamente, en relación, digamos, al reconocimiento y al apoyo de las prácticas, digamos, de autogestión ciudadana en la ciudad, ¿no? Nosotros... Es decir, el abordaje político, digamos, de los bienes comunes en una ciudad como Madrid, que vivió 40 años de dictadura y 24 años de gobierno de derechas, digamos que el reto es complejo, ¿no? Es complejo y de largo recorrido. Pero sí teníamos como ciertas urgencias a la hora de abordarlo. Como decía Álvaro, en Madrid, al igual que en Barcelona y en muchísimas ciudades, en lo que se refiere, por ejemplo, al uso de bienes públicos, se llevaba a cabo bajo parámetros, criterios y procedimientos que nadie conocía. Es decir, básicamente se hacía con un altísimo grado de arbitrariedad, sin ninguna transparencia y sin ninguna publicidad. Es decir, los espacios públicos se cedían generalmente en despachos a gente que conocía a los políticos de turno o, si no, como respuesta, digamos, a una reivindicación ciudadana muy, muy fuerte que no podían eludir, ¿no? Entonces, una de las cuestiones que nos preocupaban era que en una ciudad que apenas tiene patrimonio público, porque en los últimos años ha vendido mucho patrimonio público, había escasez, digamos, de recursos y muchísima demanda. Afortunadamente, Madrid, a pesar, digamos, del contexto político, es una ciudad súper viva, hay muchísima gente haciendo cosas, muchísimos colectivos, plataformas, muchísimas iniciativas colectivas que dan vida a la ciudad, había muchísima demanda de espacios, porque el espacio físico es una demanda, digamos, de primer orden de cualquier colectivo, entonces teníamos muy poquita oferta y muchísima demanda. Quisimos que los procesos, digamos, de cesión de espacios se rigiera bajo criterios de transparencia, de publicidad y con unos criterios objetivos que fueran conocidos por todos, de manera que todo el mundo tuviera derecho a acceder a un espacio público que es de todos. Entonces, en febrero de 2016, o sea, al poco de llegar, elaboramos unas directrices, digamos, que establecían cuál era el procedimiento por el cual un colectivo podía solicitar un espacio público. Ahí lo que hacíamos era, en el momento en que una junta municipal identificaba un espacio vacío, lo anunciaba públicamente. Se abría un periodo de un mes en el que los colectivos de la ciudad podían proponer proyectos de actividades para ese espacio. Le decían al ayuntamiento, oye, mira, yo pido el uso de este espacio para desarrollar este programa. Había unos criterios que tenían que cumplir todos los proyectos que se presentaran, que era que las actividades fueran gratuitas, que estuvieran dirigidas a promover la educación, la cultura, la defensa de los derechos, la protección de los colectivos excluidos, etc. Y
Como decía Álvaro también, yo creo que uno de los grandes debates es si concurrencia o adjudicación directa, ¿no? Nosotros queríamos que hubiera concurrencia pública, por eso, digamos, para encontrar un equilibrio entre la demanda y la escasa oferta, pero en vez de promover la competencia entre colectivos, lo que proponíamos, planteábamos y puntuábamos, digamos, a la hora de valorar los proyectos es que los colectivos se agruparan y presentaran proyectos colectivos, ¿no? Es decir, si hay un espacio que vamos a hacer de 1.800 metros cuadrados, no tiene sentido que un único colectivo haga uso de ese espacio, haga uso patrimonialista o más exclusivo de ese espacio. Entonces, promovíamos que los colectivos se juntaran y presentaran proyectos colectivos. Después también, en las bases, digamos, de las directrices, establecíamos que las normas que regularan la convivencia entre esos colectivos debían seguir determinados criterios de democracia interna y demás, que debían ser abiertos a la incorporación de otros colectivos de la ciudad. Y bueno, se abría un periodo de un mes, los colectivos presentaban los proyectos, había una comisión técnica que hacía, digamos, una evaluación objetiva de esos proyectos y después todos esos proyectos se daban a conocer al tejido del distrito a través de los foros locales, que son los espacios de participación. Entonces teníamos un informe, digamos, más técnico y un retorno, digamos, social del tejido del distrito que valoraba si consideraba que esos proyectos iban a aportar al distrito o no. Generalmente hasta ahora han coincidido, o sea que no ha habido, digamos, colisión entre ambos inputs. Y en este tiempo hemos cedido 12 espacios en 7 distritos y hay ahora abiertos procedimientos para ceder otros 7 espacios en 5 distritos. En los 12 espacios que hemos cedido hasta ahora están colaborando cerca de 50 entidades. O sea que, bueno, digamos que es un balance modesto, pero al menos el feedback que recibimos de los colectivos es que, aunque el procedimiento es tedioso, ¿no? Porque al final cuando procedimentas y hay unos criterios y demás que cumplir, la verdad es que se alarga y es como una agonía burocrática bastante exasperante que esperamos, digamos, poder aligerar en el futuro, pero lo cierto es que los colectivos lo que nos dicen es que al menos ahora saben cómo funciona, cómo pueden optar y valoran también positivamente que desde la institución, digamos, se haga una apuesta por la gestión colectiva de los espacios, ¿no? Colectiva y no privativa de esos espacios. Mientras elaboramos las directrices y han echado a andar, además hemos estado trabajando en una ordenanza que llamamos Ordenanza de Cooperación Público-Social. Hasta ahora, para la institución, en la relación, digamos, con el tejido ciudadano era de régimen de concesión, ¿no? Es decir, yo te tolero, tú existes, estás haciendo cosas en la ciudad, te tolero y te concedo subvenciones, te concedo espacios, es decir, digamos que es una realidad que la institución no negaba porque era innegable, está ahí, y era además una realidad pujante, pero digamos que no había una relación como muy vertical, ¿no? Y en régimen de concesión. La Ordenanza de Cooperación Público-Social que hemos elaborado y que aprobamos en el mes de mayo, después de un trabajo de elaboración también con el tejido ciudadano y demás, ha sido larga, pero se aprobó en mayo. Y lo único, nada más y nada menos, lo único a lo que aspira es a reconocer, es decir, a aflorar y a reconocer la aportación que hace el tejido ciudadano y la ciudadanía activa en la construcción de la ciudad, ¿no? Hay realidades incontestables que hasta ahora no se han enfrentado, que es que en un periodo, por ejemplo, en una fase de crisis económica, que en casi todas las ciudades, pero en la ciudad de Madrid ha sido bruta, es decir, que la crisis en Madrid afectó de forma bastante violenta, quien ha mantenido casi la paz social en la ciudad ha sido la ciudadanía, es decir, han sido los propios colectivos, las asociaciones, creando plataformas antidesahucios, creando despensas solidarias, es decir, ha sido la propia ciudadanía la que ha sostenido la ciudadanía, o sea, la sociedad en una época de crisis. Entonces, lo que hace la Ordenanza de Cooperación es reconocer ese actor social, reconocer que las relaciones entre el ayuntamiento y el afuera no solo se dan claves de cooperación público-privada, ¿no? O sea, hasta ahora en el Ayuntamiento de Madrid la relación entre el ayuntamiento y la empresa privada estaba perfectamente definida, hay una oficina de colaboración público-privada, digamos que lo natural era la relación entre el ayuntamiento y la empresa privada. Lo que hace la Ordenanza de Cooperación Público-Social es reconocer esa parte de la sociedad que
que está generando respuestas autogestionadas a los retos, digamos, a los que se enfrenta la ciudad, en una parte que es la parte que entendemos que es la pública no estatal, ¿no? La que está fuera del mercado, fuera de lo público estatal, y bueno, que construye, digamos, respuestas desde ese frente. Lo que hace la ordenanza, decía, es reconocer ese actor social y es clarificar, digamos, los caminos a través de los cuales la institución se relaciona con ese afuera. Y bueno, después ya si queréis seguimos hablando. Mira, sí, está por ahí en el... Está abierta ya, ¿no? Sí. ¿Es esta? No, mira, es esa que está viendo, es esa. Listo, muy bien. Bueno, si te parece, a los 8 minutos. Sí, perfecto. Voy a invertir un poco el rol. Los compañeros han presentado lo que hacen Madrid y Barcelona, digamos, para concesionar o para trabajar con las comunidades, pensando los espacios vacíos en la ciudad o los lugares a los cuales darle sentido en función de las demandas colectivas o comunitarias. Y un poco voy a hablar desde un lugar, esta vez fuera de lo público y más bien como investigadora trabajando con organizaciones de comerciantes de mercados populares, de los cuales hay 54 mercados municipales en la ciudad de Quito, y sobre el desafío que representan estos mercados como espacios de lo común, digamos, frente a las políticas municipales, ocupando espacios y, digamos, plataformas municipales en la ciudad. Puedo hacerlo con el otro. Aquí está una mancha, bueno, traje unas pocas fotos un poco para hacerse una idea de lo que estoy hablando. Esta es la mancha urbana de Quito y allí donde está el puntero es el centro histórico, ¿no? Allí, alrededor del centro histórico, digamos, desde donde nace la ciudad concéntrica, se empiezan a organizar varias centralidades y cerca de ahí está uno de los mercados populares más grandes de Quito, que es el mercado de San Roque, en donde trabajan 5.000 comerciantes entre minoristas, mayoristas, venden fresco y tienen, digamos, una organización social bastante compleja, ligada también a una comprensión del territorio bastante ampliada, que tiene probablemente una tradición ancestral, ¿no? desde la plaza pública, desde el tiangués, desde la versión colonial, desde el ordenamiento del espacio urbano, la plaza de mercado, luego a partir de los años 50 los mercados cerrados que empiezan a nacer en la ciudad, digamos, con una política más bien higienista, y, digamos, en el peor momento del neoliberalismo se desbordan, el comercio popular vuelve a las calles, y siendo Quito una ciudad, quizás, le decía Edurne, la mejor conservada de América, con un centro patrimonial histórico, para quienes la conocen, bastante importante, y con unas políticas patrimoniales de turistificación y de higienización también bastante importantes, estos escenarios, digamos, del comercio popular tradicional, terminan siendo tremendamente problemáticos para el municipio de gestionar. Entonces, un poco lo que hemos hecho es pensar estas plataformas y el sentido común de los mercados, ya no como unos problemas de los espacios, ya no como un problema de gestión del espacio público o de liberación o no del espacio público, es de todos, porque los comerciantes, el comercio popular, sino qué son estos mercados, qué representan, qué significan. Y hemos constatado que esos 54 mercados, gracias Álvaro, se extienden a lo largo de toda la mancha urbana, casi 3 millones de habitantes, cerca de 50 kilómetros de extensión en 54 mercados. Pásale, porfa. Que se relacionan entre sí, no sé por qué está pixelada, pero bueno, se ve la importancia y la relación de estos 54 mercados. El tamaño, digamos, de los círculos representa la escala del mercado. Entonces vemos que hay mercados de escala barrial, de escala sectorial y hay otros mercados de escala urbana que alimentan finalmente una lógica de comercio popular muy importante. Estos, digamos, son distintos de los tipos de trabajos que nos permiten entender la dimensión territorial del mercado y su lógica social, económica e intercultural. Nos damos cuenta que en los mercados, en muchos de ellos, hay cerca de un 50% de trabajadores indígenas que no hacen solo roles de comerciantes, sino de cargadores, de rodeadoras, de desgranadoras,
trabajo bastante complejo, precarizado, pero que termina generando esta especie de sistema, por favor, Álvaro, que permite ya luego entender cómo se va distribuyendo en la ciudad. Los puntos verdes son los mercados en la ciudad de Quito y los puntos rojos son los supermercados. Esos mercados, esos puntos verdes, alimentan un poco más de 1/3 de la ciudad en cuanto a alimentos frescos. Lo que hemos constatado como investigadores y acompañando el trabajo de los dirigentes de mercados es que los pequeños mercados se alimentan de los mercados más grandes y de las plataformas y que esa comprensión territorial de muchas de las comunidades que lo conforman, ¿no?, que entienden un derecho al territorio y un derecho a la comercialización, que no está solo relacionada con la ciudad mismo y su dinámica ancestral de plaza pública, sino con los productores locales en las inmediaciones de Quito y en toda la sierra centro-norte, digamos de donde viene la mayoría de producción del fresco, así como con las comunidades de la costa donde viene bastante de la fruta fresca. Entonces, para poder entender por qué esa situación y esa dimensión de los mercados es tan importante, en esta siguiente diapositiva, que también sale de pincelada, no, déjale la anterior, gracias Álvaro. Todos esos puntitos amarillos que aparecieron en el slide son la base de nuestra reflexión. Estas son tiendas de barrio o verdulerías o fruterías, es decir, es el sistema último de distribución antes de llegar al consumidor. Entonces tenemos mercados mayoristas, 4 con plataformas, 2 muy grandes dentro de la ciudad, como veían en la primera lámina, luego mercados de escala barrial, pero sobre todo este sistema de distribución donde en general se trata de redes comunitarias andinas, de indígenas, sobre todo originarios de la provincia del Chimborazo, digamos en una relación intercultural y de redes, digamos donde hay un aprendizaje sobre el gesto y el oficio de la distribución del alimento fresco, que permite en general alimentar y, como les decía, tener el mercado en la cadena de valor un 30% de la alimentación del fresco. Entonces, los supermercados que van a venir a ubicarse en presión de cooptar esa cadena, lo han hecho de manera estratégica. Para cerrar unos mercados o para dejar que funcionen, deberíamos eliminar esta lógica de red, ¿no?, digamos este entramado que va desde la producción, la construcción flexible del precio, la intermediación, los mercados mayoristas, los minoristas y las tiendas de barrio, para llegar de manera más fresca, más diversa y más barata hasta los últimos lugares. Creo que esta lámina muestra claramente en qué medida eso funciona. Entonces, mi aporte para un poco, he tratado de resumir muy brevemente un sistema bastante complejo, es el rato que pensamos. Quito es una ciudad que tiene 6 planes directores, que ha tenido desde 1942, que tuvo el primer gran plan maestro, hasta la actualidad, 6 grandes planes directores, 3 planes especiales de centro histórico, es ciudad patrimonial desde 1978, quizás una de las ciudades más planificadas de América Latina, con muy poca concreción de sus planes directores, pero muy planificada, que tuvo en distintos momentos planes de mercado, que tiene una institucionalidad a cargo de los mercados. Sin embargo, de todo ello, no tiene, digamos, una política, unas ordenanzas, un marco normativo y unos instrumentos de gestión y administración municipal que le permitan entender la complejidad de la relación que acabo de mostrar. Quiero decir, los mercados han sido vistos como espacios físicos que hay que controlar, ¿no?, en función de la higiene, de la limpieza del espacio público, de la planificación, de la movilidad, de una serie de criterios, digamos, muy comunes en la planificación urbana y en el ordenamiento territorial, pero completamente por fuera de una comprensión social, de economía social y solidaria o, digamos, de economía popular. Sin embargo, es importante decir que en el Ecuador, y lo que permite la exigibilidad de la plataforma que en este momento tenemos, es que en la Constitución del Ecuador la soberanía alimentaria está reconocida de manera muy explícita y es un derecho. Y no solo es un derecho, como les muestro ahí, traje un recorte de lo que es la Constitución, a esto le siguen varios niveles normativos. Uno de los puntos que el Estado tiene que gestionar dice generar sistemas justos y solidarios de distribución y comercialización de alimentos, impedir prácticas monopólicas y cualquier tipo de especulación con productos alimenticios. ¿Cuál es el asunto? Los mercados hasta ahora no han sido vistos como un tema de la agenda urbana.
porque simplemente son invisibles, es economía informal, es dinero en efectivo que circula, son espacios municipales que no se han pensado como demandas de colectivos y que no vienen de esta ola de reivindicación de un nuevo modelo, una nueva agenda de ciudad, sino que son problemas que se trataron desde, digamos, la administración colonial, el siglo XX, la modernidad, de una forma problemática y sin tener realmente unos instrumentos. Ahora que reconocemos, digamos, la dimensión social, económica e intercultural de los mercados, por ejemplo, el bilingüismo, en los mercados se habla tanto español como quichua, ¿no? En los mercados hay escuelas interculturales bilingües en donde los niños de las familias indígenas, de las mujeres trabajadoras, aprenden en quichua, digamos, ahí todo es, digamos, todo un organismo que empezamos a defender hace unos años como puntos específicos de la ciudad, y aquí viene como mi aporte y reflexión. El rato que entendemos el sistema de distribución de las corporaciones y las multinacionales, y empezamos a entender el despliegue territorial de los mercados populares en Quito, entendemos que no podemos defender un mercado como una isla, digamos, de encuentro territorial o de ocupación intercultural de la ciudad con una demanda de derecho al trabajo y al territorio, sino que tenemos que entender la lógica sistémica e integral de esos mercados. Para eso tuvimos que hacer mucha investigación, porque no hay ni las herramientas públicas. Vamos, el municipio ha gestionado espacios, ha pagado la luz, ha pagado el agua, ha lidiado con esta molestia con comerciantes y organizaciones, plataformas tremendamente organizadas de comerciantes, y sin embargo no sabía cómo funcionan, porque sabemos que los supermercados no tienen cooptada la cadena de valor de la papa, porque ellos nos han dicho que solo tienen el 20%, pero el ayuntamiento no sabía cómo funciona el resto de la cadena de valor, no sabemos cuánto se vende, es una economía informal y por tanto invisibilizada. Entonces, esa dinámica, esa lógica sistémica y territorial de los mercados es un poco el reto que hemos planteado junto a los dirigentes de mercados y con el equipo de investigación. Mi compañero Patrick Hollenstein, que es un miembro de la Red de Saberes, se dedica desde hace prácticamente 2 años solo a levantar información, a hacer encuestas y a entender el sistema de mercados, porque había un vacío, digamos, una especie de inexistencia. Y a través de todo este trabajo hemos logrado verificar precisamente la importancia que les cuento. Y entonces, ¿cuáles son pues las preguntas? ¿Las lanzo ahora? Rápidamente. 1. ¿Cómo pensar comunes, ciudad e innovación? Imposible hacerlo sin considerar esta dimensión territorial, decir, este despliegue. Digamos, la noción aquí de organización y de construcción del común tendría que ver con una lógica territorial de escala de ciudad. Digamos, este es como nuestro primer aporte. Pensar que estamos trabajando un modelo de comunes urbanos con un proyecto aislado dentro de un barrio, con un colectivo, una comunidad específica, nos queda la pregunta desde los mercados si es que eso es posible o no es precisamente una trampa o un fetichismo, como decía Álvaro, ¿cierto? Digamos, de una agenda ideológica que queremos resolver rápidamente. Si es de igual interés para todos, aquello que hemos llamado comunes, sobre todo, ¿en qué medida, y esto es una cosa que nos hemos planteado como un común urbano, esta agenda sistémica detiene el avance de las corporaciones y las multinacionales en formas de concentración inéditas, ¿no? La corporación más grande de supermercados del Ecuador es la empresa más grande del Ecuador, hace distribución alimentaria. Todavía no han llegado las multinacionales, pero ya están en Colombia y en Perú y llegarán muy rápido. Desde la administración municipal, esos gestos de espacios, digamos, esa gestión de los espacios y la administración de los servicios no tiene ningún sentido sin esa comprensión territorial, aun si se reconoce la autonomía. En el Ecuador hay una escala muy larga de marcos jurídicos desde la Constitución, el Código Orgánico de Gobiernos Autónomos, de descentralización, la Ley Orgánica de Cultura, la Ley de Participación, de Economía, es decir, hay un marco normativo muy importante, no hay exigibilidad si el gobierno local, digamos, no es capaz de asumir precisamente eso que yo decía, la integralidad del sistema y una idea de que los comunes urbanos no pueden ser proyectos o modelos o ejemplos, sino precisamente tener una relación con las cadenas de valor, lo que llamamos las cuencas de vida, en este caso las cuencas alimentarias, digamos, y la relación finalmente con otros procesos de construcción de comunes. Ahí me quedo. Gracias, Ana. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a los tres. Creo que ha sido como una especie de despliegue, ¿no? Desde las consideraciones más relacionales también que planteaba Álvaro, de dónde sale esa necesidad de regular en un espacio como Barcelona, donde quizás también la cesión de espacios ya llevaba como una trayectoria más amplia y estaba regulada hasta cierto punto, tendría unos marcos administrativos e institucionales que eran más o menos legibles, hasta el caso de Madrid, donde creo que los ejemplos que ha puesto Edurne ayudan, ¿no?, a esta necesidad, concretarla en decisiones concretas o en preguntas concretas, en dispositivos concretos, en un territorio que viene de otra historia, de otra experiencia. Creo que el Madrid y Barcelona son así como espacios que a veces se superponen y a veces son espejo, y esto siempre es interesante mirarlos a los dos. Creo que es muy interesante salir, digamos, de los espacios más de reproducción social a los espacios de producción económica, y además me ha interesado mucho tu reflexión sobre cuál es la territorialidad, ¿no? Y creo que incluso, por ejemplo, en el caso de Madrid y Barcelona, lo que tú decías de los distritos, estudiar también cuál es el impacto en el territorio de esos acuerdos y de esas colaboraciones, pues sería muy, muy interesante. Quedan unas pocas preguntas sencillitas sobre aquí la mesa, en plan legitimidad, cómo se reconoce, hacemos concurrencia, cuáles son las herramientas. Creo que esto es un comienzo, ¿no?, de tres experiencias muy interesantes, y pasamos la discusión a la audiencia. Hola, gracias. Tengo una que dos preguntas para los tres que quiera responder. La primera, desde Quito, antes que nada, totalmente de acuerdo con todo lo que vas a mencionar. Allá como municipio hay ese error. En efecto, se lo asume, es complejo el tema de mercados, y hay ahí también la importancia del trabajo entre sociedad civil y las investigaciones para alimentar la cultura o la organizacional municipal. Pero ahora en cuanto a la administración de los comunes, ¿no es cierto? Voy a poner un caso rapidísimo. Hay un tipo de organización en Ecuador que se llaman las ligas barriales, ¿sí? Que son gente que se reúne a jugar fútbol entre semana. Pero estos días se ha vuelto casi que hasta una mafia, ¿sí? Donde se toman los espacios públicos, ¿sí? No dejan pasar al resto de ciudadanía, estas ligas barriales, organizaciones comunitarias, organizaciones barriales de la gente, y ahora por presión política de las ligas, porque manejan mucho dinero, o sea, hay empresas que les financian, o sea, cervecerías les financian, ¿no es cierto?, les dan dinero para que pongan sus publicidades, etcétera, o vendan cerveza en los partidos de fútbol a la gente, etcétera. ¿Cómo haces que no se generen esos cacicazgos en los espacios públicos? O sea, que ahora ellos empiezan a cobrar tarifas y quieren administrarlo directamente. ¿Cómo rompes eso o cómo generas una cogestión sana, una administración sana de los comunes? Gracias. Hola, para quien quiera responder, yo soy de la región toscana, que en agosto de este año ha aprobado una transformación del Estatuto Regional que introduce los bienes comunes entre los objetivos principales de las políticas públicas regionales. Y bueno, fue aprobada con grande mayoría y utilizamos la definición que fue trabajada en el 2007 por la Comisión Rodotà a nivel nacional, que después no se usó en la reforma del Código Nacional, pero fue usada ahora en Toscana. Quería saber cuánto es la necesidad, en vuestra visión, de un trabajo interscalar en términos institucionales para garantizar el marco, porque uno de los problemas del trabajo sobre los comunes es la falta de definición en las leyes nacionales, ¿no? Entonces, siendo la región toscana un ente legislador dentro de su territorio, hemos logrado ponerla por lo menos dentro del ámbito regional, y entonces me preguntaba en qué manera se puede trabajar interinstitucionalmente. Gracias.
Sí, yo soy Laura, vengo de la Generalitat y también soy miembro de algunas de las plataformas de vecinos de estos espacios comunes. Entonces tengo dos preguntas, que una en función de como funcionaria pública y la otra más como ciudadana. La primera, como colega vuestra que trabaja en la administración, es si habéis tenido alguna dificultad con el tema de la normativa europea y la nueva ley de contratos en referencia a la garantía de la libre concurrencia a la hora de hacer este tipo de cesiones, y si habéis tenido alguna dificultad, porque en la Generalitat nos pasa con algunos servicios, ¿no?, que tradicionalmente a lo mejor se cedían a organizaciones sin ánimo de lucro, y ahora con las directivas europeas y la ley de contratos pues tenemos más dificultad en este sentido. Si los habéis tenido, ¿cómo los habéis resuelto? Y después, más como ciudadana, cuando participo en algunos de estos espacios, lo que veo es mucha desconfianza hacia la administración, y esto conlleva algunas dificultades importantes, ¿no? Porque a veces yo creo que es necesaria la intervención, ¿no? Porque en algunos de estos espacios incluso por aspectos de salubridad y seguridad no están garantizados, y desde la sociedad civil no se dispone a lo mejor del conocimiento técnico y de los recursos para garantizar esta seguridad, ¿no?, para los usuarios de estos espacios. Entonces creo que es muy importante trabajar también en restablecer esta confianza para no pasar o sea, yo creo que una relación sana entre administración y sociedad civil es positiva, ¿no?, porque hay cosas que realmente se tienen que resolver en un marco más regulado, ¿no?, cuando ya entran elementos de seguridad, por ejemplo. Gracias. No sé si hay más. Uno más y cerramos, si os parece, con estas 4 preguntas, que son casi 5. Bueno, muchas gracias a las 3. Es probable que no se pueda responder, pero sí me gustaría poner la reflexión de cómo se debe gestionar desde la institución aquellos espacios disruptivos que emergen de la sociedad civil en forma, y estoy pensando concretamente en casos específicos, de centros sociales ocupados, y hablo de centros sociales ocupados que tienen una inserción en el barrio, que prestan un servicio, que están arraigados con la historia, es decir, no estoy hablando de chocos de amigos cerrados sobre sí mismos, sino de espacios que son ocupados y por lo tanto ilegales o alegales. Bueno, si queréis hacemos al revés, ¿no? Ana Turné Álvaro. Bueno, sobre los cacicazgos, las ligas barriales y la dificultad, pues yo no me haría la pregunta de cómo evitar, ¿no?, digamos, si las reglas son claras, si hay formas de medir, de hacer indicadores, si es que, digamos, los marcos jurídicos están claros, pues cacicazgos o alteraciones se pueden siempre generar. Tengo una idea súper diferente que la tuya de lo que son las ligas barriales en Quito. No me asustan para nada, me parecen espacios tremendamente importantes de construcción territorial. Pero digamos que lo que sí podría decir es que las alternativas y el tratamiento jurídico, un poco como decían los compañeros que han avanzado en España muchísimo y en Italia también, sobre la legislación de comunes o sobre esas experiencias, esas micropolíticas que han ido escalando, ¿no?, y llegado a niveles de ciudad, regionales, o como la pregunta que hacía el compañero de Italia, y finalmente van afectando seguramente leyes nacionales muy pronto. O sea, creo que en esa dinámica, ¿no?, de ir elevando esos trabajos, esos ejemplos, va a haber unos procesos de autorregulación de las plataformas organizadas, digamos, en el marco de la autonomía y de unas ideas políticas, ideológicas que esas mismas plataformas tienen sobre la ciudad. Más bien, el reto jurídico en el caso de este panel, que a mí me parece tremendamente interesante, es, por ejemplo, en el caso de los mercados de Quito, como la propiedad mixta que estamos pensando. Ellos están planteando ponerle plata. Esta mañana se hablaba en varias mesas de cómo afectan los presupuestos o, digamos, los procesos de participación directa, ¿no?, democracia directa, en los niveles presupuestarios, y por qué las leyes nacionales eliminan, por ejemplo, en el caso de Grenoble, la plataforma de participación, o cuando es vinculante presupuestariamente. En el caso de los mercados, los comerciantes proponen pagar por la propiedad horizontal parcial de un espacio municipal, es una especie de comodato pagado, es muy específico,
Y es una solución muy interesante, pero la lucha es porque no lo concesionen a una privada, a Mercasa Urbana. Probablemente será una española si lo concesionan, porque son ellos los que han hecho todas las consultorías para decir hay que armar centros logísticos fuera de Quito. Decimos, pero la experiencia española, ¿qué muestra cuando uno consulta a la gente? ¿Qué come todos los días? ¿A qué precio? ¿Diverso? ¿Poco fresco? ¿Por qué pensamos que esas experiencias son interesantes? No digo que no tengan su interés específico, pero el rato que hablamos de soberanía alimentaria, no hay lecciones que dar a las ciudades que tienen mercados populares. Entonces, simplemente para resumir en ese sentido, a mí me parece fundamental pensar que esas innovaciones jurídicas que van haciendo una vía inversa a nivel de interescalar, son tremendamente importantes. ¿Por qué no pensar que esos mercados en espacios municipales pueden comprar propiedad mixta por 50 años, ¿no? Porque dicen, es que hay varios caciques, hay una misma familia que tiene un puesto en el mercado de San Roque y otro en el Mayorista y otro en el Barrial de la Floresta. Y, ¿no? A las corporaciones no les decimos, ustedes son dueños de 2.000 millones de facturación, ¿no? No les decimos eso. ¿Por qué si una familia de origen indígena de productores que se vuelven comercializadores tienen 3 puestos en los mercados de Quito, mañana son caciques y son un problema para la ciudad? No lo son. Digamos, entonces esas alternativas jurídicas de propiedad horizontal en espacios públicos municipales mixtos, ¿no? Con control de plusvalía, con trabajos urbanos, con, ¿no? Quiero decir, los entornos controlados de plusvalía y demás, para que no sean precisamente procesos de gentrificación y tengan el efecto inverso del que quisiéramos, sin impacto necesariamente financiero, son pura innovación jurídica. En el caso de los mercados de Quito, el municipio no tendría que invertir, solo tendría que encontrar las condiciones de esos acuerdos, porque estamos hablando de comercio, de la forma más básica, ¿no? De acumulación primitiva, no es un proceso urbano al que se le pide gratuidad. Entonces, quizás ahí, bueno, dejo. Yo, en relación a la pregunta que hacía el compañero de Quito, en Madrid esas cosas pasan y han pasado, y en ocasiones se ha conseguido, digamos, abordar de forma bastante constructiva. Recuerdo a principios de los 2000 hubo un problema en el distrito de Carabanchel porque había en parte de la comunidad ecuatoriana hacía como un uso privativo de un espacio que era no sé si era un campo de fútbol o algo así, lo utilizaba como pista de ecuavóley. Ahí entonces hacían como un uso muy privativo de ese espacio, se generaron pues los típicos problemas de venís de fuera, quitarnos los espacios y demás. Hubo un proceso de mediación no impulsada por el ayuntamiento, sino por la asociación de vecinos del barrio, que a su vez era de inmigrantes, es decir, hubo una ola de inmigración en España en los 60, el sur de España. Del sur de España, sí. O sea, hubo inmigración, la ciudad de Madrid recibió inmigración pues, de población andaluza, población extremeña y demás. La base del movimiento vecinal en la ciudad de Madrid estaba formada por personas inmigrantes, y cuando se produjo este problema en Carabanchel, lo que hicieron fue llevar a cabo un proceso de mediación, reunir a todos los usuarios potenciales de ese espacio deportivo y facilitar que hubiera un espacio de diálogo y de debate sobre cómo podían crear sus propias normas de autorregulación del espacio, ¿no? De manera que al final eso se canalizó perfectamente. Vuelve a haber problemas de esas características en otros distritos y se va a abordar de igual forma, o sea, a través de procesos de mediación y de abrir espacios, digamos, para que la propia gente genere sus normas de convivencia y de autoconstrucción de ese espacio comunitario. En relación a la intervención que ha hecho el compañero de Toscana, yo creo que el gran reto, o sea, y debería ser casi un compromiso que adquiriríamos aquí ahora mismo, el gran reto es que en las ciudades que estamos pensando en los comunes y que estamos pensando en qué pasos adelante podríamos dar para hacer innovación jurídica, digamos, de manera que se permitan esos espacios de construcción comunitaria, o sea, tendríamos que hacer lobby, digamos, para que desde el Estado se legisle sobre esta cuestión, porque ahora mismo tenemos unas limitaciones legislativas muy serias, es decir, tenemos la Ley de Patrimonio de Administraciones Públicas, son legislaciones muy rígidas que no dejan como espacio de oxigenación, digamos, para otro tipo de prácticas, ¿no? Y yo creo que las ciudades que estamos pensando en eso deberíamos empezar a pensar en interpelar al gobierno del Estado para que legisle sobre eso.
Con respecto a la legislación europea de contratación, nosotros en Madrid es que vamos un poquito más atrasados que en Cataluña y por el momento hemos empezado a trabajar en cesión de espacios. A partir de ahora queremos hacerlo sobre cogestión de servicios y espacios, o sea que todavía no nos hemos enfrentado a las limitaciones, que seguro que las hay. Y con respecto a la desconfianza hacia la administración, yo lo entiendo, o sea, yo lo entiendo y creo que también por parte de la administración, porque la he sufrido, es decir, he sufrido las rigideces de la administración cuando estaba fuera. Yo ahora desde dentro de la institución me debato un poco entre la necesidad de regular para proteger y el miedo a la hiperregulación, ¿no? Y en esa tensión creo que nos manejamos quienes estamos en la institución. Yo creo que debemos que tenemos que dejar espacio espacio en estas comunidades para que ciertos espacios de libertad, es decir, sin llegar a autorregular demasiado, pero queriendo regular para proteger y no permitir que a futuro esos espacios estén digamos, sometidos a lógicas que no les son favorables, ¿no? Gracias. Pues voy también, comienzo por la segunda ronda de preguntas para compensar. Respecto a la normativa europea, claro, yo no soy jurista, pero sí que también trabajo bastante el tema de la contratación pública responsable. La lectura que nosotros hacemos no es necesariamente que el nuevo marco de la ley de contratos ni de la directiva europea necesariamente juegue en contra. Es decir, la nueva ley de contratos, por ejemplo, para todo lo que son contratos de servicios a las personas, precisamente abre mucho más la posibilidad de alejarse de los marcos de concurrencia pública normal a mercado para establecer otros marcos, asumiendo que hay unos hechos diferenciales en ese tipo de servicios que justifican el hecho de que poder no sacarlo a licitación pública de mercado, sino a otro tipo de regímenes. Aquí, de hecho, el tercer sector está con un mensaje muy fuerte, que es el de la concertación, ¿no? Que, de hecho, en Italia, por lo que tengo entendido, creo que es bastante fuerte. Aquí se ha dado sobre todo para el tema de las geriátricos y tal, ¿no? Las residencias, más en el mundo de la salud que no en otras áreas. Entonces, desde la perspectiva de la contratación, depende cómo puede jugar a favor el nuevo marco. O por lo menos te permite poder explorar líneas que antes estaban mucho más cerradas ya de partida. Y que de alguna manera, en todo lo que tiene que ver con gestión pública cooperativa, público-comunitaria de servicios, es un camino a recorrer, donde, por ejemplo, la Generalitat ahora está tramitando un decreto, que no sé si tú estás también en este trabajo, donde puede haber una idea de una homologación de empresa social, en base a unos requerimientos muy concretos que podrían enlazar con, por ejemplo, con elementos de balance comunitario que comentábamos antes, donde para presentar determinado tipo de contrataciones tengas que tener ese tipo de características y que, por tanto, derivadas de CLECES, Ferrovial o Fomentos de Construcciones de Contrata, etcétera, etcétera, no entrarían a competir fácilmente, ¿no? Por tanto, yo ahí vería como también un cierto momento de oportunidad. Si eso lo aplicas al tema más de la cesión y concesión, yo no sé cómo afecta la nueva ley de contratos a ese ámbito, pero en cualquier caso todo lo que sea salirte de la libre concurrencia está claro que se dificulta. Nosotros aquí, y por ejemplo tengo un ejemplo con lo de los mercados de payés, o sea, los mercados de productores. Nosotros ahora aquí estamos queriendo impulsar en Barcelona los mercados de productores, algo que existía y se ha perdido bastante. Hay ahora 4 que llevan entidades que han organizado por su cuenta con la tolerancia del ayuntamiento, pero poco más allá de la tolerancia y un poco de ayuda. Sí que ahora hemos dado un paso a impulsarlo realmente desde el ayuntamiento y ponernos una postura mucho más proactiva de apoyar e incluso incitar a que salgan más. Y aquí en la Directiva Europea de Comercio de la venta no sedentaria no nos permite, si no son con licencias a 15 años. Y dices, ¿cómo hay a empezar algo dando desde el primer momento una licencia a 15 años? Y estamos ahí un poco en buscando la vuelta jurídica, que la estamos encontrando, pero no la puedo decir aquí en público. Pero bueno, es un tema que da para hablar más si tal. Desconfianza hacia la administración, ¿qué podemos hacer? Claro, aquí yo creo que sí que no hay fórmulas mágicas. Yo diría que la combinación de la interrelación, el famoso dicho del roce hace el cariño, pues es decir, interrelacionarte inevitablemente va a generar que las cosas cambien. Podría ser a peor, pero si es un marco donde hay predisposición por las dos partes, en principio tendría que ser a mejor.
entenderse mutuamente, entender desde el otro lado cómo se ve la historia. Yo también estoy en los dos lados y he estado en los dos lados. Y igual que te digo que en la administración pública hay mucho desconocimiento del potencial organizativo y del potencial de, digamos, de ética, de función pública que hay desde la sociedad civil, también te digo que desde los movimientos sociales, centros sociales ocupados, etcétera, hay mucho también una desconfianza que cualquier tipo de normativa es una cuestión arbitraria, fruto de algún tipo de corruptela o así, ¿no? Y aparte una especie de legitimidad que emana del ser quien soy, ¿no? Y una legitimidad democrática, así. Entonces, entendimiento mutuo y no demasiados a priori de partida, y eso pasa por conocerse y por conocer por qué cada uno hace las cosas como las hace. Y por último, marcos claros. O sea, si hay un marco claro de relación, la desconfianza es mucho más difícil que se construya, al menos de manera así como muy fácil. Y por último, lo de los centros sociales ocupados, yo diría que tampoco es tan diferente de lo que podríamos hablar para otros casos. Aquí la diferencia es si la propiedad es pública o la propiedad es privada, porque eso marca un punto de partida totalmente diferente. Si la propiedad es privada, se tiene que expropiar y comprar. Por tanto, la dedicación de recursos públicos es mucho más explícita y encima es proactivo, es decir, tengo que comprar un espacio que normalmente con los precios al menos de Barcelona, imagínate. Por lo tanto, eso ya complica mucho si la propiedad es privada, y aquí lo que puede hacer la administración pública es intermediar y en algunos casos muy evidentes puede llegar a hacer ese desembarco de recursos y comprarlo, y a partir de ahí funcionar como el régimen de cualquier otro proyecto, ¿no? Si la propiedad es pública la cosa se facilita mucho, pero de nuevo volvemos al mismo punto de partida que cualquier otro proyecto, aunque no necesariamente fuera un centro social ocupado. Yo creo que los retos y las oportunidades vienen a ser bastante parecidas, como mucho algunas cosas se pueden agravar, es decir, en términos de retos, y también te lo digo desde alguien que conoce ese entorno y ha sido parte de él, los mismos, pues hay una potencialidad de autorganización muy bestia en los centros sociales ocupados, y ahora también hay una potencialidad de endogamia muy bestia, y por tanto no hay garantías per se automáticas de ninguna partida. Por eso tenemos que generar instrumentos de diagnóstico, de evaluación claros, transparentes, que no estén hechos a medida de ninguno, para precisamente defender, poner en valor lo que realmente aportan de especial, pero también marcar que hay un recurso público que está en manos de alguien y que por tanto tiene que dar respuesta a determinados aspectos. Bueno, nos hemos pasado 4 minutos del tiempo. Muchas gracias a las 3 participantes de la mesa, a vosotras también. Os animo a que miréis también la información online sobre estos proyectos, que es mucha, y esperemos que se sigan desarrollando, digamos, estas preguntas claves sobre los comunes y los comunes urbanos en las próximas sesiones de este encuentro. Muchas gracias.